Vamos. Muchas gracias, Samuel. Buenos días. Muchas gracias a ti por tu invitación y bueno, pues a todo el comité que hacen este gran esfuerzo por acercar la información oportuna a todos ustedes. Y bueno, gracias a todos ustedes que están el día de hoy. Vamos a iniciar, si les parece bien, con esta charla. Como ya lo comentaba Samuel, estaremos hablando acerca de la salud mental y los trastornos alimenticios. No sé si ya pueden ver la pantalla en la presentación, si alguien me avisa si la puede visualizar, ya sin problema. Sí se visualiza. Ok, perfecto, Samuel, muchas gracias. Entonces, bueno, pues, ¿cuál será el objetivo de esta sesión particularmente? Pues me gustaría describir los factores que conducen a la expresión de los trastornos de la conducta alimentaria. Por supuesto, vamos a hablar de su manifestación clínica, el abordaje terapéutico y centrarnos al final un poco acerca de la prevención, que bueno, pues creo que sería lo ideal y en lo que tendríamos que estar enfocados. Hablaremos, por supuesto, un poco de lo que es la salud mental, la clasificación que nos hace el DSM-5 para los trastornos de la conducta alimentaria, las manifestaciones clínicas, la etiopatogenia, el tratamiento, la intervención terapéutica y la prevención. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar hablando un poco acerca de la salud mental. Y bueno, por supuesto que es un tema controversial. Si nosotros nos vamos a la definición que nos hace la Organización Mundial de la Salud, estaríamos hablando de que prácticamente se trata de un estado utópico. Yo les preguntaría a cada uno de ustedes, ¿quién realmente cree que tiene una adecuada salud mental? Y es que, bueno, se trata del bienestar emocional, psicológico y social. Si nosotros somos realmente estrictos y objetivos y hacemos una autoexploración, probablemente llegaremos a encontrar que este bienestar podemos encontrarlo por algunos momentos, pero que este bienestar sea mantenido es complicado, es difícil. Por eso les comentaba que seguro que se trata de un estado utópico y sin embargo, pues si nosotros pudiésemos medir la salud mental, se trata entonces de apegarnos pues al mayor estado o al mayor bienestar que tenemos en estos tres rubros. Y bueno, ¿qué es lo que incluye pues nuestra salud mental? Pues la forma en que pensamos, cómo nos sentimos y cómo actuamos con las demás personas en nuestras relaciones interpersonales. Entonces, una persona que mantiene, digamos, un nivel de salud mental adecuado, pues será menos fácil que caiga en estados depresivos, en trastornos ansiosos o que presente un trastorno de la conducta alimentaria. Sin embargo, en aquellas personas en las que esta salud mental, es decir, este bienestar se ve alterado por diferentes factores, pues podemos ver un impacto negativo en nuestras relaciones personales, en nuestro entorno social, en nuestro desempeño escolar. Y bueno, todo esto aunado a una serie de factores biológicos más puede caer en la presencia de un trastorno de la conducta alimentaria. Y bueno, pues hablando ahora sí de los trastornos de la conducta alimentaria, pues diremos que se trata de trastornos mentales que se caracterizan por un comportamiento patológico frente a la ingesta de cualquier alimento y una obsesión por el control de peso. ¿Sí? Esta obsesión por el control de peso está manifiesta sobre todo en dos de los trastornos en los que haremos énfasis en esta charla, que es la anorexia y la bulimia, del cual ustedes han escuchado hablar mucho, pero veremos que existen otros trastornos que no necesariamente presentan una obsesión por el control de peso. Sin embargo, sí existe una alteración en la ingesta alimentaria. Estos trastornos son de origen multifactorial, es decir, presentan pues dentro de su etiología elementos biológicos, psicológicos, familiares y socioculturales, de los cuales ya vamos a estar platicando un poquito más adelante. Otra característica importante de los trastornos de la conducta alimentaria es que provocan efectos negativos en la salud física y mental. Es decir, se empieza a caer en un círculo vicioso en el que si la salud mental no es la adecuada y por ende es un factor de riesgo para la presencia de trastornos de la conducta alimentaria, al presentar un trastorno, la salud mental se ve todavía más alterada. Y entonces es por eso que se convierte en bastante complejo el abordaje tanto médico como terapéutico
en personas que padecen estos trastornos. Aparecen sobre todo pues, en sociedades industriales en las que abunda la comida y el atractivo personal, que va muy estrechamente ligado a la delgadez, es decir, todos estos estereotipos que nosotros vemos, sobre todo en los medios masivos de comunicación, en los que el cuerpo perfecto es cada vez más delgado, ¿sí? Existe cada vez más una tendencia hacia la linealidad del cuerpo que hacia el volumen o la curvatura ideal. Si nosotros revisamos fotografías o videos de los años 40, 50, 60, vemos que aquello que se miraba como atractivo, tanto en un hombre como en una mujer, eran cuerpos muy distintos a los que ahora vemos como atractivos. Y este culto al cuerpo ha sido en gran medida un factor predisponente para la presencia de los trastornos de la conducta alimentaria. Existen edades de inicio también de manera desafortunada, cada vez más tempranas. Se hablaba de una edad de inicio de los trastornos de la conducta alimentaria entre los 2 y los 18 años, un poco de variación dependiendo de qué trastorno se trate, pero actualmente vemos pequeñitas y pequeñitos de 9 o 10 años de edad que presentan ya algunas características de los trastornos de la conducta alimentaria, que bueno, esto pues agrava el problema, porque estamos hablando de que no solo la salud orgánica sí se ve afectada, sino también el crecimiento y el desarrollo en estos pequeños. Y bueno, vamos a continuar. Avísenme ahí si están viendo la siguiente diapositiva. Sigue la misma, doctora. Ah, ya cambió. Ya cambió. No. Me Sí. pasé, ¿verdad? Acá está. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la clasificación, les decía, que nos hace el DSM-5 y cuáles son los criterios diagnósticos. Les comentaba, existen una gran serie de trastornos de la conducta alimentaria. Vamos a enfocarnos en esta charla en 2, pero vamos a ver que el DSM-5 nos dice que existen pues una gran variedad de estos. Hablamos de la pica, por ejemplo, este trastorno de la conducta alimentaria que típicamente se presenta en niños o en mujeres embarazadas o en personas con alguna discapacidad intelectual. ¿De qué se trata? Pues de la ingestión persistente de sustancias no nutritivas y no alimentarias, y como criterio diagnóstico tenemos que esto debiera presentarse por un periodo mínimo de 1 mes y bueno, esta ingestión inapropiada afecta al estado de nutrición y de salud de la persona. Entonces, vemos a las personas que tienen pica, que consumen el yeso de las paredes y que están rascando ahí el yeso de las paredes, o que consumen alimentos, elementos ahí del jardín, y que comen pizquitas de tierra, o que están con el carbonato, o incluso hielos. Entonces, se tiene una predilección, digamos, pues por estas sustancias que no necesariamente son alimentos. En el embarazo, la presencia de pica pudiera estar relacionada directamente con la deficiencia de algunos nutrimentos. ¿Qué es lo que sucede? Que el cuerpo, tan sabio, elige de manera pues digamos arbitraria, o presenta la mujer embarazada cierta predilección por elementos que no necesariamente son alimentos. Seguramente ustedes han escuchado en las mujeres embarazadas que se presentan antojos rarísimos, y entonces a la mujer se le antojó unos hot cakes con mermelada y con tocino, pero además con queso chihuahua y un montón de ingredientes ahí mezclados. ¿Por qué puede presentarse eso? Pues porque existe alguna deficiencia nutrimental, y bueno, cuando esta deficiencia, digamos, puede ser grave y no se encuentra en algún alimento la satisfacción de la misma, se buscan elementos externos. Recordemos que los micronutrimentos minerales, sí, existen pues ahí, como lo decimos, en los minerales, en estos elementos que podemos obtener de la tierra, y es por esto que puede estarse
presentando. Tenemos el trastorno de rumiación, en donde la persona pues ingiere alimentos, pero tiene regurgitaciones repetidas. Como criterio diagnóstico, esto debiera presentarse por un periodo mínimo de un mes para que pueda clasificarse con al menos otros 2 criterios diagnósticos del DSM-5 como un trastorno ya diagnosticado, digamos, psicológicamente. Entonces, este trastorno de rumiación puede ser parte de la anorexia y o de la bulimia, pero para que sea clasificado, pues digamos, aparte, sí, o con esta otra clasificación que nos hace el DSM-5, debe presentarse no solo dentro de los episodios bulímicos o dentro de los episodios de anorexia. Tenemos el trastorno de evitación o restricción de la ingesta de alimentos, en donde la persona presenta una falta de interés aparente por comer y se evita a causa de las características organolépticas de los alimentos. O sea, personas que restringen su alimentación o que eliminan de su dieta ciertos alimentos de manera arbitraria, con algunas características. Por ejemplo, no consumen alimentos industrializados o no consumen alimentos de origen animal, aunque esto pudiera caer un poco con el veganismo, pero bueno, el veganismo con ciertas características no es un trastorno, pero cuando se cumplen con estos otros criterios diagnósticos, entonces sí podemos caer en este TCA. ¿Qué repercusiones o por qué se trataría de un trastorno? Pues porque sí existe una pérdida de peso significativa en la persona que la padece, existe una deficiencia nutritiva significante también. Muchas veces se puede caer en la dependencia de la alimentación enteral o suplementos. O sea, hay personas que tienen esto muy relacionado con los trastornos obsesivos compulsivos, que creen que los alimentos, lejos de generarles un bien, pueden generarles un daño, o creen que están infectados o que tienen parásitos o que no son del todo inocuos y que prefieren únicamente obtener nutrimentos por parte de cápsulas o de jugos o de pues algunas otras sustancias que no necesariamente son consideradas alimentos. Tenemos ahora sí la anorexia nerviosa, en la cual, bueno, haremos énfasis más adelante, pero como clasificación del DSM-5, tenemos que existe una restricción muy importante en la ingesta energética. La persona que la padece presenta un peso corporal significativamente bajo con relación al estándar para su edad y estatura. Existe un miedo muy intenso a ganar peso o a engordar, y esto es muy característico de la anorexia, una alteración en la forma en que uno mismo percibe su propio peso. Es decir, la persona que presenta anorexia nerviosa se mira al espejo y efectivamente la imagen es distorsionada. Cree que sus proporciones corporales son mucho mayores a las que realmente está manteniendo, y entonces esto la hace caer en conductas cada vez más restrictivas. Y bueno, tenemos esta clasificación del DSM-5, existe anorexia tipo restrictivo y anorexia tipo purgativo. En la restrictiva, pues básicamente la persona restringe, como el nombre lo dice, la cantidad de la ingesta energética a una pues muy mínima. Sí, hay personas que pueden mantenerse con una rebanada delgada de manzana y agua natural a lo largo de todo el día por varias semanas. Y por el contrario, en el tipo purgativo, la persona puede presentar episodios en los que recurren a atracones, en donde la cantidad de alimentos que se ingiere puede no ser tan grande como en la bulimia nerviosa, en donde la característica son los atracones de muy grandes cantidades de comida,
En la anorexia las cantidades de comida pueden no ser tan grandes, pero inmediatamente después de este atracón, la persona utiliza algunos métodos para eliminar la energía que han consumido. Estos métodos, pues los más comunes son los vómitos autoprovocados o se pueden utilizar también de manera incorrecta laxantes, diuréticos, recurrir a enemas o realizar actividad física de manera muy intensa por periodos prolongados para eliminar precisamente lo que han ingerido. En la clasificación de la gravedad de la anorexia tenemos pues que puede caer en una de estas 4 clasificaciones. Se considera leve cuando el índice de masa corporal de la persona es igual o menor a 17, moderado cuando el índice de masa corporal está entre 16 y 16.99, grave entre 15 y 15.99 y anorexia extrema cuando el índice de masa corporal de la persona está por debajo de 15. Como decíamos, actualmente los trastornos de la conducta alimentaria se presentan también en niños. Recordemos que estos rangos del índice de masa corporal, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los utilizamos para personas adultas. Cuando estamos hablando de el índice de masa corporal en niños, recordemos que no son los mismos rangos para estas clasificaciones, sino que habrá que tomar en cuenta el percentil o la desviación estándar para poder determinar cuál sería, en todo caso, la gravedad del trastorno, hablando de la anorexia nerviosa. Cuando nos referimos a la bulimia, decíamos la primera característica es que se presentan episodios recurrentes de atracones. ¿Qué es una o cómo podemos caracterizar a este atracón durante la bulimia? La persona ingiere una muy grande cantidad de alimentos en un periodo de tiempo determinado. Esta cantidad de alimentos es claramente superior a la que la mayoría de las personas consumiríamos de manera normal. Ahora, otra característica de los atracones es que la persona tiene la sensación de falta de control sobre lo que se ingiere. La persona está ingiriendo alimentos y tiene la sensación de que no puede parar. Las características de los alimentos que se ingieren durante un atracón son alimentos de fácil, digamos que son fácilmente deglutidos y que no requieren demasiada masticación. Entonces las personas recurren sobre todo a la bollería, a los dulces, a los alimentos con alto contenido energético y realmente la cantidad de alimentos que ingieren pues es exorbitante. Aunado a estos episodios de atracones, tenemos comportamientos compensatorios inapropiados. Decíamos, el comportamiento más común es el vómito autoprovocado. También se puede utilizar laxantes, diuréticos, enemas o pueden existir periodos de ayunos entre un atracón y otro. Un criterio diagnóstico también importante es que se presentan al menos una vez a la semana durante 3 meses y que también existe una autoevaluación negativa con relación al peso corporal. Es decir, a todos probablemente nos ha sucedido que tenemos un atracón y que tenemos un atracón después de Navidad o cuando nos fuimos al buffet en la celebración de algún cumpleaños y comimos de más. Y probablemente este malestar nos ha hecho después devolver el alimento, pero no significa que tenemos un trastorno de la conducta alimentaria, sino caemos o presentamos los otros criterios diagnósticos. También en la bulimia existe pues una clasificación de la gravedad y tenemos que puede ser bulimia nerviosa leve, cuando en promedio se presentan 1 a 3 episodios de comportamientos compensatorios inapropiados a la semana, es decir, a 1 y hasta 3 atracones y luego purgas, ¿sí? O vómitos a la semana. Moderado, cuando en promedio se presentan de 4 a 7 de estos episodios, grave en un promedio de 8 a 13 episodios y extremo en un promedio de 14 episodios a la semana, que estaríamos hablando de un promedio de 2 veces al día, lo cual pues genera algunas consecuencias biomédicas bastante importantes de las cuales hablaremos más adelante.
El trastorno de atracones tiene la diferencia con la bulimia en que no necesariamente se utilizan conductas compensatorias para devolver el alimento, sino que simplemente la persona ingiere una gran cantidad de alimentos, pareciera que no puede controlar la cantidad de alimentos que consume, después se siente culpable, se siente desagradablemente lleno, pero no necesariamente recurre a las conductas compensatorias para pues vomitar o utilizar laxantes o enemas. Esa sería una de las diferencias importantes con la bulimia. Y otra de las diferencias diagnósticas importantes es que no necesariamente se tiene una imagen negativa del peso corporal. Entonces, la persona que presenta el trastorno de atracones incluso puede tener sobrepeso u obesidad y a la persona eso no le genera mayor problema. Podemos especificar la gravedad actual del trastorno por atracón. Leve, esto se parece mucho a la bulimia, pero recuerden que no existen las conductas compensatorias y no existe una autoevaluación negativa del peso. Leve de 1 a 3 atracones a la semana, moderada 4 a 7, grave de 8 a 13 y extremo 14 o más episodios de atracones a la semana. Existen otros trastornos alimentarios o de la ingesta de alimentos especificados y aquí podríamos caer, por ejemplo, a la anorexia nerviosa atípica, es decir, no se cumplen con todos los criterios diagnósticos de la anorexia nerviosa, pero se acerca mucho, o los criterios diagnósticos se cumplen, pero con digamos, en un periodo de tiempo mucho menor al de la anorexia nerviosa como tal, la bulimia de baja frecuencia, trastornos de atracones con baja frecuencia también, o purgas sin necesariamente los atracones. Y la última clasificación son algunos otros trastornos alimentarios o de la ingestión de alimentos no especificados. ¿Sí? Entonces, en donde puede existir que una persona pues tenga, digamos, conductas anormales en torno a la alimentación, pero que no necesariamente se cumplen con los criterios diagnósticos de algún otro trastorno como ya lo veíamos anteriormente. Y bueno, me gustaría hacer énfasis en el tema de la anorexia nerviosa, que decíamos son de los trastornos de la conducta alimentaria pues más comunes y que implican complicaciones biomédicas bastante importantes y cuyo tratamiento pues también se hace complejo, vamos a decirlo así. Entonces decíamos, la característica clínica esencial que presentan las personas con anorexia nerviosa es un rechazo a mantener el peso corporal igual o por encima del valor mínimo normal. Existen pensamientos disfuncionales respecto a la comida, respecto al peso, a la imagen corporal, al miedo intenso a ganar de peso. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estos pensamientos disfuncionales? Es decir, creer que la cantidad de alimentos que estoy ingiriendo realmente puede tener un impacto en mi peso de una mayor proporción con respecto a la realidad. Pensamientos disfuncionales respecto al peso y la imagen corporal, decíamos, la persona que padece este trastorno se mira al espejo y realmente cree que sus proporciones son mucho mayores a las que tiene. Una característica importante es la dismorfia corporal, ¿sí? Es decir, la atención que se presta de manera exagerada a algo que se aprecia en uno mismo como una, digamos, una manifestación corporal desagradable, pero se pone muchísima atención a eso. Es por eso que las personas que presentan anorexia se pesan en la báscula 5 o 6 veces al día, cuentan calorías, ¿sí? Y tienen pensamientos recurrentes y existe una fijación con los pensamientos en torno a la imagen corporal y a la cantidad de alimentos que se está ingiriendo. Esta información la repetí, aquí está. Nos dice, la mayor parte del repertorio conductual cotidiano de las personas con anorexia tienen que ver con la comida y el peso. Puede preparar alimentos para otros, pero no ingerirlos.
Cuando esta conducta está siendo ocultada a la familia, pueden sentarse a la mesa al momento en que todos coman y entonces tienen conductas en la mesa en donde generan trozos muy pequeños de alimento, los cuentan, separan los chícharos del arroz, separan la zanahoria, la cuentan, la pesan y demás. Entonces, juegan con los alimentos, tienen exposición a ellos, pero difícilmente los ingieren. Su objetivo principal es perder cada vez más peso y cada vez más peso y cada vez más peso. Una manifestación psicológica importante es que estas personas tienden a la perfección y al autocontrol. Entonces, lo mencionamos más adelante, pero está relacionado con los trastornos obsesivos compulsivos. Es común que las personas con anorexia presenten otros trastornos obsesivos compulsivos, como es el hecho de lavarse las manos cotidianamente, que bueno, ahora sabemos todos que tenemos que hacerlo por esta cuestión del COVID, pero de manera repetitiva corren a lavarse las manos, o puede ser que tengan extremo orden en, por ejemplo, en el closet y ponen la ropa blanca con la blanca, pero que la altura sea igual y no mezclan a lo mejor con otras piezas de ropa. Es decir, los TOCs, los trastornos de obsesivos compulsivos, pueden estar ligados directamente con la anorexia nerviosa. El psicoanálisis nos decía que la expresión de la anorexia nerviosa era la expresión de un conflicto intrapsíquico no resuelto y entonces se expresaba a través de la alimentación. Freud relacionaba la anorexia nerviosa con la neurosis, con la melancolía y con la histeria. Y bueno, Freud, estamos hablando de más de 100 años, y bueno, evidentemente, como todos lo sabemos, utilizaba métodos terapéuticos para disminuir la histeria, sobre todo en las mujeres, y que a partir de ahí él proponía que otras manifestaciones intrapsíquicas podrían resolverse, como es el caso de la anorexia nerviosa. Ahora sabemos que no solamente el factor psicológico está implicado en este trastorno, sino que además existen otros factores familiares, biológicos, sociales, ambientales, que hacen que la anorexia nerviosa pues se prevalezca y que su tratamiento sea aún mucho más complejo. Lowen nos decía que se trataba de una reacción psicofisiológica a una reacción de conversión. ¿De qué nos estamos refiriendo? ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, la adolescente que está experimentando cambios físicos, hago referencia a la adolescente porque es mucho más común que las mujeres en la adolescencia, gracias a estos cambios fisiológicos, puedan hacer evidente el trastorno. Y entonces, cuando no se acepta ese crecimiento, esa evolución o ese paso hacia la adultez o hacia la madurez, entonces la persona decide o elige quedarse con este cuerpo de niña y quedarse sin evolucionar a una siguiente etapa, y por lo tanto es como me resisto tanto a crecer que hago lo que sea necesario para quedarme con un cuerpo de niña, y entonces puede incidir en la anorexia nerviosa. Desde el enfoque sistémico, Palazzoli nos decía que las relaciones dentro del grupo familiar y del contexto significativo del paciente tienen una relación directa con la manifestación de este trastorno. ¿Qué quiere decir? Familias en donde se cae en el perfeccionismo, ya lo platicábamos antes, pueden generar como un factor predisponente a que los y las adolescentes, por esta cuestión del autocontrol, de el perfeccionismo extremo, también caigan en un autocontrol sobre los alimentos. O sea, típicamente son adultos o adolescentes que tuvieron una infancia en donde papá y mamá, sobre todo mamá,
¿sí? Restringía tanto algunas actividades, y no hagas eso, y así no es, y no llores, y recoge bien la mesa, y tus juguetes van en orden, y entonces extremo orden, extremo orden, extremo orden, y se frenaba o se mancaba la manifestación propia de la conducta de un niño. Cuando ese niño llega a la adolescencia o a esta etapa, sobre todo vulnerable, es que intrapsíquicamente y de una manera no consciente, la persona quiere ahora tomar el control. Y el primer elemento que encuentra para tomar el control es, a partir de ahora controlo la cantidad de alimentos que ingiero. Lo repito, de manera no consciente. La persona no lo piensa así, no dice, a partir de hoy tomo el control y entonces ahora contaré calorías y entonces yo voy a hacer esto. No, esto se manifiesta, es decir, se actúa, ¿sí? Pero no se manifiesta con palabras. El grupo de Filadelfia, Minuchin, nos decía que las relaciones familiares definidas por una proximidad alta y los límites mal definidos entre ellos, aunados a la sobreprotección, también podían incidir en la manifestación de la anorexia nerviosa, que va muy relacionado a la teoría de Palazzoli. Es decir, los límites de los niños fueron en algún momento transgredidos, y entonces la madre, sobre todo, no permitía la manifestación como tal de la conducta del niño, lo mencionábamos antes, y entonces al momento de que siento que mis límites están siendo transgredidos, al momento que me siento tan sobreprotegido, es que llega la adolescencia y al querer liberarnos de esta sensación de opresión, se cae en el autocontrol, y decíamos la primera cosa en la que se manifiesta este autocontrol es con la cantidad de alimentos que se ingieren. Vamos a hablar un poco de la bulimia nerviosa, y se incluye por primera vez en el DSM-3 en 1980. Decíamos que es un trastorno que se caracteriza por episodios de ingesta voraz en los que se viven con una sensación de pérdida de control y después pues conductas compensatorias para eliminar esta cantidad energética. La finalidad será siempre evitar la ganancia de peso, ¿sí? Similar a la anorexia nerviosa. Existen sentimientos de culpa, ansiedad, un miedo terrible a ganar de peso, y entre los episodios bulímicos podemos encontrar no como tal episodios anoréxicos, no necesariamente, pero sí en donde la cantidad de alimentos que se ingiere no es la adecuada en función de cantidad. O sea, es una desorganización en la alimentación. De manera cotidiana o cuando no hay atracón, la cantidad de alimentos que ingiero es menor a la ideal para mis características físicas, y en los atracones, bueno, pues se cae en una voracidad. Existen alteraciones cognitivas y emocionales, y es frecuente que exista una psicopatología asociada a este trastorno. Si se ha presentado previamente anorexia grave o impulsividad o conductas adictivas, pues entonces el tratamiento de la bulimia se complica cada vez más. Son comunes en la historia del paciente el alcoholismo familiar, conductas autolesivas. Y bueno, en la clínica, si nosotros encontramos que un paciente está presentando estas conductas autolesivas, es decir, el cutting, o que se queman, ¿sí? con el cigarro en la piel, o que se están arrancando los cabellos, o que se están mordiendo las uñas, son, digamos, algunos factores que nos pueden hacer sospechar de la posible presencia de este trastorno de la conducta alimentaria. Aunado, bueno, pues a todas la sintomatología y las manifestaciones biomédicas propias de este trastorno. La obesidad en las personas con bulimia nerviosa es inaceptable, ¿sí? Puede ser que en la familia haya existido o exista sobrepeso o obesidad, y es decir, la misma persona que presenta este trastorno pudo haber también tenido una historia de sobrepeso en la infancia o en la adolescencia temprana, y después se rechaza totalmente pues esta característica del sobrepeso, y es por eso que se caen en conductas compensatorias. Y bueno, una diferencia importante en cuanto a las manifestaciones de la personalidad
de la persona bulímica con relación a la persona con anorexia es que las personas con anorexia, decíamos, son bastante perfeccionistas, meticulosos, son muy rígidos, tienen un gran autocontrol, y por el contrario, las personas con bulimia nerviosa son más bien extrovertidos, impulsivos, tienen baja tolerancia al aburrimiento y a la rutina. Se cae muchas veces en conductas sexuales, incluso que son extremas, hay desinhibición, y también es común que se combine con alguna adicción. En el caso de la bulimia, y hablando de las adicciones, si nosotros hablamos de un tipo de personalidad en específico, que es la personalidad oral, precisamente decíamos, si se muerden las uñas, o si están todo el tiempo con un objeto en la boca, ¿sí? Y si además se tienen alguna adicción como es el tabaquismo o el alcoholismo, y luego hablamos de que la bulimia tiene que ver con este canal, entonces nos hace pensar muy bien en que personas con personalidad oral de alguna forma pudiesen estar predispuestas a la presencia de este trastorno. Y vamos a hablar un poquito de esto más adelante. Existe una clasificación de la bulimia que se llama bulimia multiimpulsiva. Esto agrava totalmente tanto el tratamiento como el pronóstico porque existe en la persona una desorganización conductual y afectiva bastante grande. Casi siempre son personas que vienen de una historia en la infancia de abusos sexuales casi siempre repetitivos y se tienen graves alteraciones de la personalidad. Entonces estamos hablando de la bulimia casi siempre combinada con otros trastornos psicológicos, y el tratamiento, como lo decíamos, pues se va complicando muchísimo. ¿Qué instrumentos diagnósticos tenemos para identificar algún trastorno de la conducta alimentaria, sobre todo anorexia y bulimia? Ya hablábamos, bueno, de que el DSM-5 pues nos dicta, ¿sí?, todos esos criterios diagnósticos para cada uno de los trastornos. Sin embargo, existen algunos test que nos pueden ayudar para identificar a aquella persona que presenta un trastorno o que está en riesgo de presentar este trastorno. Y entonces tenemos el EAT-40 o el Eating Attitudes Test, que se trata de un cuestionario autoaplicado que nos permite confirmar este diagnóstico, pero cuando tenemos casos de las personas en las que niegan toda su sintomatología, pues es muy difícil, ¿sí? Ahí puede ser que los resultados no sean pues tan apegados a la realidad, y es que, bueno, también es bastante frecuente que la persona con un trastorno lo niegue totalmente, aunque sea visible para los demás, niegue todas las conductas, aunque bueno, pues este instrumento nos ayuda a reconocer pues a la gran variedad de personas que pueden sí estarlo presentando y sí contestar pues de manera real cada uno de los ítems del cuestionario. Tenemos el EDI-2, que fue propuesto por Garner en 1998, que es el Eating Disorder Inventory, que es un cuestionario también autoaplicado que está diseñado para evaluar los rasgos psicológicos y de comportamiento en las personas con estos trastornos. Tenemos el Body Attitude Test, que bueno, pues nos habla de la apreciación de la figura corporal y cuánta satisfacción o insatisfacción se tiene de la misma. Tenemos el BITE, que es un cuestionario autoaplicado que permite identificar a las pacientes también que presentan síntomas bulímicos. Este es específicamente para encontrar o diagnosticar personas con bulimia. Tenemos el ABOS, ¿sí? Anorexia Behavior Observation Scale for Parents, en donde pues se habla o se le permite, nos permite obtener información de la familia, específicamente de los papás, en torno al comportamiento alimentario de los hijos. Y tenemos el Cooper, que también es un cuestionario que está muy asociado a la silueta corporal y, bueno, nos permite obtener información del paciente en torno a la percepción que tiene de su silueta y de sus conductas alimentarias. Ahora, es muy importante establecer un diagnóstico diferencial claro, ¿sí? Fundamentalmente respecto a las algunas otras patologías que pueden presentar pérdida de peso. También puede estar
digamos, o pudiese confundirse en algún momento con el trastorno depresivo mayor, porque en ambos casos pues se presentan conductas que pudieran estar ligadas a la ingesta de los alimentos pues distorsionada o no normal, ¿sí? Anormal, pero tanto en el trastorno depresivo mayor como en algunas otras patologías puede no existir una imagen distorsionada del propio cuerpo ni un deseo por seguir adelgazando, y entonces esto sería pues un punto que nos haría diferenciar el diagnóstico. En la esquizofrenia se pueden observar algunos patrones de alimentación severamente deteriorados. Los pacientes con esquizofrenia también incluso pueden caer en comportamientos que son característicos de la pica, sí, pero no necesariamente tienen un temor a ganar de peso, o no necesariamente estos patrones alimentarios se continúan. Y entonces pueden aparecer por episodios y hay que hacer el diagnóstico diferencial. También pudiese confundirse un poco con la fobia social, con trastornos obsesivos compulsivos y con el trastorno dismórfico corporal. Entonces, en el trastorno dismórfico corporal, aunque puede ser parte de la anorexia y de la bulimia nerviosa, cuando se presenta únicamente el trastorno dismórfico corporal, no necesariamente se tiene este miedo a ganar de peso y no necesariamente se tienen conductas extremas compensatorias para evitar esta situación. Simplemente puede ser que en el trastorno dismórfico no me gustan mis brazos y entonces siento que mis brazos, por ejemplo, o mis piernas o mis pies son demasiado grandes en proporción a mi cuerpo, y entonces me obsesiono con la imagen de mis brazos y busco cirugías y cómo quitar volumen y demás, y entonces estoy obsesionada con alguna parte del cuerpo en particular, pero no necesariamente pues se cae en un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, en la evaluación diagnóstica de estos pacientes, pues debemos evaluar factores cognitivos, es decir, la percepción que se tiene de la imagen corporal, el índice de masa corporal, como ya lo veíamos, para cierta clasificación o para evaluar el riesgo, la imagen corporal, algunas conductas purgativas, ¿sí? Ya veíamos tanto en anorexia como en bulimia, explorar muy bien el ambiente familiar y no solo el ambiente familiar actual. Sí, como yo les decía, evaluar la historia del ambiente familiar y seguro que encontraremos ahí información muy importante para el diagnóstico. Hay que evaluar los patrones de alimentación y además si existe o pudiese existir una psicopatología asociada. Hablando de la manifestación clínica de estos trastornos, pues tenemos que la evaluación y el curso de estas patologías son bastante variables. Normalmente son de curso crónico y esta regla de los tercios, pues es una regla bastante aceptable y aproximada, en donde nos dice que un tercio de la población con trastorno de la conducta alimentaria, sobre todo anorexia y bulimia, logra la remisión total, el otro tercio logra la remisión parcial y en otro tercio se cronificará y en casos desafortunados se caerá incluso hasta el deceso. Entonces, bueno, hablando de las complicaciones biomédicas presentes en la anorexia nerviosa, tenemos aquí este cuadrito. Y las manifestaciones cardiovasculares pueden ser disminución en el volumen cardíaco, prolapso de la válvula mitral, arritmias, acrocianosis. Y bueno, esto lo podemos ver de manera muy evidente en las personas que cursan anorexia nerviosa de una evolución de al menos 2 años, en donde esto se hace visible, ¿sí? En la evaluación clínica. Dentro de las complicaciones gastrointestinales, pues existe un vaciado gástrico lento, por supuesto, porque la persona se ha encargado de pues expresar al máximo el genotipo ahorrador, es decir, la persona gasta el mínimo de energía, como sabemos, y que es una de las manifestaciones o complicaciones endocrinometabólicas, la menorrea se hace presente, el cuerpo necesita gastar la menor cantidad de energía posible para aquellos procesos que no sean vitales, y entonces todo aquello que es vital, que no es vital, se va dejando en segundo término.
Si existe dilatación gástrica, una motilidad intestinal deficiente, pancreatitis se puede caer, amenorrea, hablando de lo endocrino metabólico, hipogonadismo, osteoporosis, distermia, y bueno, algunas otras complicaciones es la hipoalbuminemia, que es pues bastante frecuente en estas personas, hipercolesterolemia, y esto pudiese ser un poco contradictorio. ¿Cómo que hipercolesterolemia si estamos hablando de una persona en extremo delgada? Bueno, pues los ácidos grasos tienen que movilizarse de donde se pueda para poder seguir proveyendo de energía para las funciones vitales de la persona, porque no se está obteniendo la energía suficiente, pues, de los alimentos. Entonces, es por eso que puede existir hipercolesterolemia, incluso a veces también hipertrigliceridemia, hipopotasemia, déficit de zinc, anemia ferropénica, leucopenia, trombopenia. Por supuesto, ¿por qué? Pues si estamos hablando de que la ingesta está siendo en extremo limitada, pues es, digamos, pues de sospechar que tenga todo este impacto de manera clínica. Las complicaciones biomédicas frecuentes en la bulimia nerviosa, edema generalizado puede existir, alopecia, cambios cutáneos, amenorrea, hipotermia, tumefacción de parótidas. Esto de la tumefacción de parótidas en la paciente con bulimia nerviosa puede ser uno de los factores que perpetúen su sintomatología o su trastorno. Porque estamos hablando de que la persona ya se ve con sobrepeso, se mira al espejo y se observa con esta imagen distorsionada. Pero si le sumamos a esta característica, si de la redondez o del incremento de volumen por la tumefacción de las parótidas, entonces la persona sigue creyendo que se ve o se observa cada vez más y más grande, cada vez más gorda, o cree que tiene la cara más redondeada, y entonces esto puede pues agravar su percepción y hacer que se caiga pues en la conducta repetitiva. Mayugaduras y laceraciones del paladar, ¿sí? ¿Por qué? Porque se introducen objetos o la propia mano para autoinducirse el vómito, y esto puede generar pues estas lesiones en el paladar, lo mismo que las lesiones cutáneas en esta parte de las manos, porque típicamente al llevarse la mano dentro de la boca para generar el vómito, se pueden observar claramente lesiones en esa parte de las manos. Existen signos de hipopotasemia y bueno, en general todo un desequilibrio hidroelectrolítico, precisamente pues por las conductas autocompensatorias que pueden ser el vómito, el uso de laxantes en extremo, y que pues caen en desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces son personas que puede ser que presenten una sed constante por la misma situación, y bueno, pues también existe amenorrea típicamente en estas pacientes. Puede existir trastornos del clúster B, es decir, algunos otros trastornos psicológicos asociados, y sobre todo es común encontrar en las pacientes con bulimia nerviosa que presentan trastorno límite de la personalidad o trastorno histriónico. Entonces, como decíamos, son mujeres, bueno, sobre todo mujeres, pero también pueden existir hombres, que son demasiado extrovertidas y que se pueden caer en el trastorno o en esta conducta histriónica, ¿no? En donde se quiere llamar la atención, en donde se tienen conductas límites, ¿sí? Y bueno, también existe una alta prevalencia de trastornos afectivos. Estamos hablando sobre todo de distimia, depresión, trastornos ansiosos o maníaco-depresivos o bipolaridad, y también una clínica depresiva y ansiosa intensa, ¿sí? Por todo lo que caracteriza al trastorno, se ocultan para comer, tienen ansiedad por la comida, parece que pierden el control cuando se trata del momento del atracón, y entonces, bueno, todo esto le suma, pues digamos, a la patología. Haciendo referencia a la etiopatogenia de los trastornos de la conducta alimentaria, tenemos factores predisponentes, desencadenantes y perpetuantes.
Los factores desencadenantes aparecen mucho antes del trastorno y estos aumentan la vulnerabilidad del padecer este trastorno. Es decir, son pues algunos factores que forman parte de la historia personal de quien presenta el trastorno y que no necesariamente son recientes. Hablamos de una historia, por ejemplo, en la que se pierden los límites en la familia o historia de abuso en la infancia, y entonces ocurrieron hace muchos años, pero nos ponen en riesgo para que más adelante, sobre todo en la adolescencia o adultez temprana, se presenten estos trastornos. Decíamos hace un momento la personalidad oral aunada a una sintomatología obsesiva puede ser un factor predisponente para la presencia de trastornos. ¿Por qué la personalidad oral? De acuerdo a Lowen y a Wilhelm Reich, la personalidad de un individuo se constituye desde la gestación y hasta los 6 años de vida aproximadamente. En esta edad estamos hablando que somos totalmente dependientes. ¿Dependientes de quién? Pues de los cuidadores, mamá y papá, típicamente. Cada vez con mayor frecuencia existe que las madres, las mamás de casa tienen que irse a trabajar, a buscar el sustento, tienen múltiples actividades y entonces se deja a los niños en la guardería con los abuelos o al cuidado de los hermanos mayores. En la percepción del niño, la ausencia de mamá en estas edades tempranas puede vivirse como un abandono. No necesariamente porque lo llevaron a un orfanato, sino porque la presencia de mamá pues está ausente, no existe. Cuando se tiene la creencia de siendo niño de que mamá te abandonó, entonces digamos, la caracterología o el tipo de personalidad que se gesta es la personalidad oral. Una de las características de la personalidad oral es que son personas demasiado dependientes y entonces para todo necesitan ayuda. Y son personas que están solicitando que alguien les resuelva el problema, pues siempre, ¿no? En muchos ámbitos de la vida. Y entonces se ha asociado, también decíamos, porque la personalidad oral que tiene que ver con alimento está trastornada. Y entonces puede existir pues estas características típicas, la ingesta voraz, o bien estas manifestaciones en donde siempre tenemos un objeto en la boca. Y bueno, vamos a hablar aquí, les decía yo, casi siempre mamá en el desarrollo infantil es quien transgrede los límites de los pequeños. ¿Por qué? Bueno, pues porque típicamente es quien está al cuidado de los niños, quien provee el alimento y demás. Entonces, cuando hablamos de una relación anormal o poco sana de una madre con su hijo en las primeras etapas de la vida, puede ser esto la gesta para que más adelante se presente anorexia nerviosa. Los factores desencadenantes, decíamos, son aquellos que aparecen justo antes del episodio o de los episodios. El factor desencadenante pueden ser algunas situaciones de crisis como pérdidas afectivas o situaciones, decíamos, como típicamente se presenta en la adolescencia en donde pareciera que ya no soy yo porque me miro al espejo y ya no reconozco este cuerpo y además lo rechazo y no quiero crecer, y entonces puede ser el factor que desencadene en ese momento la presencia de un trastorno. Hacer dieta como tal es un gran elicitador de un trastorno de la conducta alimentaria porque genera mucha ansiedad. Y esto no solamente para las personas que tienen este trastorno o una relación insana con la comida, sino en general. Cuando alguien se dice a sí mismo o escucha, tienes que ponerte a dieta o estoy a dieta, esto por sí mismo genera ansiedad. De ahí el fracaso de muchas de las dietas para bajar de peso. Pero bueno, puede ser un factor desencadenante para la presencia de trastornos de la conducta alimentaria. Las presiones sociales, tanto para hombres como para mujeres. Hablamos del culto al cuerpo, hablamos de los estereotipos sociales, de que cada vez hay que ser más perfecto, más delgado, más competente, más exitoso. Y entonces toda esta presión social puede hacernos caer en un trastorno de la conducta alimentaria. Y aquí escribí también otro factor que me parece importante, que es el conflicto de diagnóstico. Desde la práctica clínica muchas veces caemos en el error de comunicar un diagnóstico de manera
pues, digamos, poco asertiva. Y entonces le comunicamos a la persona que, híjole, ¿qué crees? Que eres diabético, ¿no? O es que tus niveles de colesterol y ácidos grasos están muy altos. No sé. En la forma en cómo brindamos la información al paciente, esto le puede crear un gran conflicto psíquico y hacerlo caer en conductas extremas de control de alimentos. ¿Sí? Es el caso muy frecuentemente de las personas con diabetes mellitus tipo 1 que puede ocurrir, ¿sí? Entonces, ojo, ahí como un asterisco mental, ¿cómo es que tenemos que comunicar a la persona que se encuentra en un riesgo en cuestión de salud para no causar un impacto negativo mayor? ¿Y cuáles son los factores perpetuantes? Pues aquellos que hacen que el trastorno se mantenga o que sea muy difícil que se elimine o disminuya. Tenemos aquí una combinación de baja autoestima con el perfeccionismo, un refuerzo positivo que cuando la persona cree que se está acercando a esa imagen ideal de su cuerpo, pues esto la motiva a seguir teniendo conductas extremas en torno a los alimentos, o bien un refuerzo negativo, porque es que cuando estoy enfermo evito enfrentarme a los retos de la vida. Hay mamás de adolescentes que yo he escuchado frecuentemente en la consulta que me dicen, lo que pasa es que está queriendo llamar la atención, ¿no? Así, no le hago caso, porque pues lo que quiere es llamar la atención. Pues si quiere llamar la atención, entonces hay que hacerle caso. Sí, es porque algo está sucediendo con ese adolescente que está haciendo lo que sea para que lo voltees a ver y lo que sea para que le pongas atención. Entonces, sí hay que ponerle atención a las y los adolescentes y niños que presentan pues algunas conductas que nos parecen fuera de la normalidad. Algo está pasando y no hay que dejar que pase desapercibido, sino hay que atenderlo. Tenemos aquí este cuadrito que nos hace pues la lista de estos 3 tipos de factores. Bueno, vamos a hablar del tratamiento. No sé cómo ando de tiempo, creo que ya estoy justa. Tú me avisas, Samuel, si necesitamos acelerar el paso, aunque siento ya que voy demasiado rápido, si necesito cortar. Tú avísame, Samuel, por favor, porque si no, yo me sigo. Sí, claro que sí, doctora, no hay problema en relación al tiempo, está configurado según usted lo dice. Oh, perfecto, Samuel. Pues entonces, si nadie se va, si nadie se aburre, pues yo me sigo. Vamos a hablar entonces de del tratamiento típico de la anorexia y para que nosotros podamos asegurar, digamos, cierta estabilidad en la mejoría, son tratamientos de larga duración que nos llevan al mínimo entre 2 y 4 años. Se tiene que llevar una valoración bioquímica pues de manera regular en donde estemos controlando los niveles de urea, glucosa, creatinina, algunas enzimas hepáticas, triglicéridos, colesterol, electrolitos, porque como ya vimos es parte de las complicaciones pues biomédicas y entonces pues habrá que ponerle atención. Puede ser necesario los rayos X, algún electrocardiograma, en algunas ocasiones densitometrías o funciones tiroideas. Y bueno, pues hay que establecer programas psicoterapéuticos individuales, grupales y familiares, ¿sí? Esto en función de la disponibilidad de los recursos. El tratamiento, el éxito del tratamiento no solo en los trastornos de la conducta alimentaria, sino en todo lo que tiene que ver con la alimentación, vendrá muy relacionado con el apoyo familiar. Entonces, las personas con anorexia se vuelven bastante irritantes y entonces pueden llegar a ser agresivos con la familia. Cuando esto sucede, también es común de manera desafortunada que los papás pierdan interés, ¿no? Muchas veces en la atención hacia el tratamiento del hijo y entonces la persona con el trastorno puede sentirse nuevamente abandonada y entonces esto se perpetúa y se cumplen las fantasías, ¿no? O llegamos a las fantasías autocumplidoras, y es, ya ven cómo nadie me hace caso, ya ven cómo a nadie le importo, ya ven cómo nadie quiere que esté bien, ya ven cómo nadie pidió que yo viniera al mundo, y entonces esto puede generar que la persona se siga pues autoprovocando este trastorno. Las consultas de evaluación tendrán que ser
periódicas y bueno, se tiene que incluir el tratamiento médico, nutricional, psicoterapéutico, fisioterapéutico y podemos sumar profesionales que pues coadyuven al tratamiento de las personas con anorexia. Las personas con bulimia, pues el abordaje también debe ser pluridisciplinar. Habrá que poner muchísima atención a los aspectos biomédicos, ¿sí? Para controlar algún riesgo vital. Hablamos de que el desequilibrio hidroelectrolítico es importante, el desequilibrio endocrinometabólico también es importante. Entonces, de manera inicial, se tendrá que atender a aquellos aspectos que estén poniendo en riesgo la vida del paciente. Una vez que se atiende pues, lo vital, entonces se inicia el tratamiento psicoterapéutico, el tratamiento alimenticio y probablemente sumarle el tratamiento fisioterapéutico. Se tendrá que establecer el diagnóstico diferencial, ya lo habíamos dicho, con la anorexia nerviosa, con algunas enfermedades neurológicas, con el trastorno límite de la personalidad, con obesidad o con trastorno únicamente de atracón. El objetivo del tratamiento en la anorexia nerviosa será de inicio restaurar el peso y mejorar la condición física, eliminar los hábitos inadecuados, modificar la creencia disfuncional sobre la comida, el peso y la imagen corporal. Esto se logra con la terapia. Y ya veremos qué tipo de terapia nos conviene. Eliminar la sintomatología asociada al diagnóstico y, pues, si esto fuera posible, mejorar las relaciones familiares y sociales. Decía, la persona con un trastorno se vuelve irritable y complica en demasía las relaciones interpersonales, pero a medida de lo posible, poder restablecer estas relaciones será un factor importante para la recuperación del paciente. ¿Cuándo convendría el ingreso hospitalario de una persona con anorexia nerviosa? Pues cuando existe una pérdida de peso del 25% o más con relación al esperado, cuando la relación conflictiva sea extrema, es decir, les decía, se complica demasiado y a veces conviene separar al paciente de la familia para que el trastorno no se perpetúe, y cuando exista una presencia de psicopatología importante o un fracaso reiterado en el tratamiento ambulatorio de la misma. Ahora, algo que hay que tomar en cuenta es que a veces un exceso de medicalización puede perjudicar el proceso terapéutico, o sea, la persona que está tomando a lo mejor algún ansiolítico, pues tiene manifestaciones en la conducta alimentaria distintas, pero no por el propio cambio de conducta, sino por el efecto adverso, digamos, o secundario de la medicación. Entonces, habrá que distinguir muy bien si el tratamiento médico está siendo el adecuado para cada caso. El objetivo del tratamiento en la bulimia nerviosa será desaparecer los atracones y las conductas purgativas, desarrollar pautas de alimentación más normalizadas, modificar las actitudes o las ideas disfuncionales respecto al peso y a la imagen corporal, desaparecer la sintomatología asociada y aprender pautas para mejorar las relaciones interpersonales. Hablando un poquito del tratamiento farmacológico para la anorexia nerviosa, pues de inicio no existe una evidencia para considerar un psicofármaco de primera elección para el tratamiento de la anorexia nerviosa. La aplicación es sugerida si existe comorbilidad con algunos trastornos depresivos o de ansiedad, es decir, cuando se favorece una ansiólisis o que se disminuya la ansiedad, esto puede facilitar el tratamiento psicoterapéutico. En ocasiones, algunos neurolépticos han sido de utilidad, como la clorpromacina o la risperidona, con el objetivo de eliminar las percepciones delirantes respecto a la imagen corporal. Y bueno, pues de paso, digamos que con estos dos fármacos se aprovecha el efecto orexigénico que ocasionan, y se han utilizado pues algunos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina por el efecto antidepresivo y antiobsesivo. Entonces, digamos, repetimos, no es como la elección primaria, pero estos pueden ayudar en el tratamiento. Y hablando de la anorexia nerviosa, pues se han utilizado típicamente anticomiciales, anorexigénicos y antidepresivos. Y bueno, pues
hay que tener cuidado con la carbamazepina porque sí reduce la impulsividad y la fenfluramina disminuye el apetito, pero el efecto adverso que generan estas dos puede, digamos, empeorar las complicaciones biomédicas del paciente con bulimia nerviosa. Los antidepresivos reducen parcialmente la clínica bulímica, probablemente por la activación de los receptores serotoninérgicos, pero bueno, pues esto también hay que especificar, hay que ver que esto puede ser parcial. Los más utilizados también han sido los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, se han utilizado frecuentemente la fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina y sertralina, que han demostrado disminuir los episodios de atracones y vómitos hasta en un 60% a los 2 meses de tratamiento, aunque se ha visto una recaída a los 6 meses en un tercio de los pacientes. Acuérdense de esta pues, teoría de los tercios y bueno, pues suele suceder también con el tratamiento farmacológico de la anorexia. Y bueno, hablando de la intervención psicológica, esto es bastante complicado, en primer lugar, porque las personas con anorexia y o bulimia, sobre todo, no tienen una conciencia de la enfermedad. Decíamos, estas personas creen que están haciendo lo correcto para el logro de sus objetivos y entonces, ¿cuál enfermedad o cuál trastorno? Lo cual hace que difícilmente se acerquen a pedir ayuda terapéutica. Y cuando se les ofrece, muchas veces pues la rechazan por esta misma creencia de que no tienen nada que tratar. La mayoría de los pacientes ocultan información o también es bastante frecuente el abandono o el dropout en el tratamiento psicológico de estos pacientes. Entonces, existen pues varias corrientes terapéuticas que pueden ser auxiliares en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria. Hablamos, por ejemplo, de la terapia cognitiva conductual, en donde se tratan sobre todo aspectos como el aislamiento, la soledad, la vergüenza, la culpa, la desesperanza y se promueven las relaciones interpersonales significativas. En la terapia conductual se trata de que el paciente tome conciencia de las dimensiones reales del cuerpo y no aquellas que cree tener, no la percepción que se tenía, sino la realidad. En el psicoanálisis ya hablábamos un poquito acerca de Freud y que hace liga la presencia de anorexia con la histeria, por ejemplo, y desde el psicoanálisis se dice que la transferencia es la herramienta principal para revertir este trastorno. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de transferencia? A que el paciente dentro de la terapia psicoanalítica logre ver en el terapeuta de manera, digamos, simbólica a una figura de su infancia que fue punto crucial para el desarrollo de la terapia. Y entonces que se haga todo un ejercicio terapéutico psicoanalítico para que se, digamos, descargue la emoción en esa figura, ¿sí? Que está haciendo el terapeuta, pero que de manera simbólica puede ser una figura del pasado. Y también dentro del psicoanálisis se lleva al paciente a reflexionar sobre la relación que se tiene con los alimentos. Dentro de la psicoterapia humanista, todo lo contrario al psicoanálisis, en donde se cree en la transferencia del paciente hacia el terapeuta, en la psicoterapia más bien hay que evitar la transferencia y el paciente no tendrá que ver al terapeuta como alguien que simboliza esa figura del pasado, sino más bien como alguien con quien puede lograr una conexión emocional significativa y que el paciente se sienta en confianza y comprendido. Cuando el paciente cree que alguien entiende lo que le pasa y que no lo está únicamente señalando y no le está diciendo que está mal y que tiene que cambiar, sino que comprende aquellas situaciones emocionales que está teniendo en ese momento, puede generarse el cambio hacia la recuperación. La terapia interpersonal, que es una propuesta muy reciente de la APA, se habla de que favorecer las relaciones interpersonales insatisfactorias que generan ansiedad y depresión en la persona puede ser el primer paso para la recuperación de un paciente con un trastorno de la conducta alimentaria. Y bueno, desde la biodescodificación
en donde se encuentra el origen que está ligado a una emoción de una patología actual, se habla pues también de mejorar las relaciones interpersonales y de sanar la relación con mamá, que simboliza la relación con el alimento. Entonces, dentro de nuestra práctica clínica, si además de poner atención a las complicaciones biomédicas, al tratamiento farmacológico, a llevar al paciente al psicólogo, además ponemos atención a esa historia que el paciente tiene con su relación con mamá, seguro que encontraremos datos muy interesantes y que el paciente puede ser que logre la recuperación. Como decía hace un momento y lo repito, son tratamientos de largo plazo, en donde no podemos esperar que en el corto plazo se logre una recuperación permanente, porque acuérdense que también las recaídas pues, son bastante frecuentes en estas personas. Y bueno, finalmente pues hablaremos de la prevención y pues como ustedes sabemos en los modelos típicos preventivos pues hablamos de prevención primaria, secundaria y terciaria. Entonces, en la prevención primaria el objetivo principal sería reducir la incidencia del trastorno. En la prevención secundaria el objetivo es reducir la prevalencia y en la prevención terciaria será reducir las consecuencias clínicas del trastorno. Y sin embargo, bueno, cada vez que veo yo uno de estos modelos de prevención primaria, secundaria y terciaria, pues en lo que pienso es que pues la necesidad de poner en marcha la prevención secundaria o terciaria pues nos habla del fracaso del nivel anterior. Entonces, algo a nivel preventivo no estamos haciendo bien, que nos está haciendo llegar a los 3 niveles y después a los niveles de tratamiento. Y pues, aunque es complejo, debemos diferenciar entre lo que es la información preventiva y lo que es la propagación de conductas. ¿Sí? Nosotros sabemos que actualmente existe una sobreexposición a la información que puede ser que lejos de ayudarnos a prevenir, nos ayuden a fomentar conductas. ¿Sí? O conductas, digamos, negativas con relación a la comida. Estas páginas pro Ana y pro Mía, a las que todo el mundo tiene acceso en la actualidad, pues lejos de ayudarnos a revertir el problema, nos están ayudando a perpetuar el problema, porque se dan tips y se dan consejos y se apoyan y viene el reforzamiento positivo. Entonces habrá que ser pues bastante inteligentes para saber elegir qué tipo de información debemos nosotros de propiciar o de propagar con la población para prevenir, que sería como la finalidad. Y entonces dentro de la prevención primaria, pues todo lo que tiene que ver con los lazos afectivos, con mamá, con relaciones personales sanas dentro de la familia y con una relación sana que tenga que ver con la alimentación, es decir, no castigar con alimentos, no premiar con alimentos, no condenar y ver como castigo a las verduras, no hacer, digamos, un juicio o un prejuicio de las personas que tienen sobrepeso u obesidad o exaltar a las personas que tienen un cuerpo estético o muy delgado o longilíneo. Entonces, sobre todo a eso va relacionado la prevención primaria. Esto de la educación para los medios que me parece maravilloso, que no se tratará entonces de prohibir que los niños y adolescentes se acerquen a la información o a las telenovelas, no, sino más bien educar en la manera en cómo se ven y discutir, o sea, si se ve un episodio de una serie en la familia en donde se ve típicamente que la mujer exitosa o el hombre exitoso tienen el cuerpo ideal y son perfectos y no se les sale un cabello de su lugar, discutir en familia si eso realmente es posible, ¿no? Decíamos la sobreexigencia social en el que la mujer y el hombre tienen que ser muy exitosos, pero además verse perfectos y además comer saludable y además tener tiempo para ir al gimnasio y para pasear al perro y para atender al esposo. ¿Qué tanto realmente esto es posible, ¿sí? En una sociedad actual? Y entonces poder diferenciar y llevar a la reflexión tanto a los niños y a los adolescentes sobre pues esta relación que se da muy frecuentemente entre éxito y figura corporal. En la prevención secundaria estamos hablando de sobre todo formar adecuadamente a los futuros médicos, nutriólogos, psicólogos, psicoterapeutas, educadores, trabajadores sociales, para poder identificar a tiempo a una persona que esté en riesgo de padecer un trastorno de la conducta alimentaria y pues poder canalizarlo a donde convenga según sea el caso. Y en la prevención terciaria, pues sabemos que
fomentar el tratamiento oportuno, multidisciplinario, de manera adecuada, y algo en lo que siempre hago énfasis es que debe ser un tratamiento individualizado. Y no podemos ver al paciente como otro paciente con anorexia o otro bulímico. Cada quien trae su historia, cada quien es susceptible a que le funcione o no determinado tratamiento médico, psicoterapéutico, fisioterapéutico, y entonces individualizar nuestros tratamientos creo que es lo mejor que podemos hacer, y esta corriente que existe ahora del tratamiento centrado en la persona. Sí, en lo que dicen los libros no necesariamente aplica tal cual para todos, sino que cada quien pues tiene sus propias respuestas y necesidades, y atenderlo desde esta perspectiva creo que puede ser pues un buen aliado para la prevención y el tratamiento de los pacientes con trastornos de conducta alimentaria. Y bueno, pues únicamente lo que me queda por decir es muchas gracias, gracias por su atención. Entiendo que hay un tiempo de preguntas y respuestas. Espero haber sido clara, espero no haber ido corriendo, que a veces me sucede mucho esto, pero pues con todo y eso me pasé del tiempo. Sin embargo, pues gracias por su paciencia y atención, y estoy atenta si existe algún comentario, alguna duda, pues por supuesto que los vamos despejando. Muchas gracias. Perfecto, doctora, se lo agradezco muchísimo y bueno, ya escucharon chicos, si alguno de ustedes cuenta con alguna duda, pregunta o algún comentario incluso, se lo pueden hacer llegar a la ponente a través de los comentarios. Vamos a dar 5 minutitos en lo que siguen, en lo que empiezan a llegar las preguntas y bueno, ya tenemos la primera pregunta, doctora. No sé si gusta que yo las lea o usted propiamente las lee. Aquí las tengo, espero que no se me vayan pasando, si van llegando más. Veo la pregunta de Sara Morales que dice, ¿cuál es la diferencia entre bulimia y anorexia purgativa? Bueno, en la anorexia, como decíamos, que puede ser purgativa o restrictiva, lo que prevalece es sobre todo el bajo peso, muy por debajo de los parámetros que son adecuados, y en la persona con bulimia el peso puede ser el adecuado para la edad y la estatura del paciente, e incluso puede haber cierto sobrepeso. Es decir, es inaceptable en la psique de la persona, pero puede estar presente. Y en la anorexia no está presente el sobrepeso, más bien existe una delgadez extrema. Las conductas se parecen mucho porque en ambas existen periodos de restricción de alimentos y después periodo de atracones con la conducta compensatoria. Pero la diferencia mayoritaria sería esta, Sara, en que la persona con anorexia es en extremo delgada y la persona con bulimia pues en realidad no llega a un extremo de delgadez. Oscar Sánchez, ¿una persona que no tiene problemas familiares puede llegar a tener anorexia? Sí, puede suceder, Oscar, aunque es poco frecuente. Como decíamos, dentro de los factores predisponentes a un trastorno de la conducta alimentaria, casi en lo primero de la lista tenemos los factores familiares. Entonces, ¿puede ocurrir que no? Sí, puede ser que una persona tenga relaciones familiares sanas, pero probablemente en las relaciones sociales esto ya no se percibe de manera, pues, tan saludable. Aunque es poco frecuente que no haya problemas familiares, puede ocurrir. Alguien más dice, Jennifer Cuadros, ¿cómo podríamos comenzar el tratamiento nutricional en la bulimia? Nos dice persona de 19 años, episodios bulímicos desde los 12, a raíz que desde la niñez hubo sospecha de desórdenes tiroideos, por lo que se le exigió un régimen dietético elevado de kilocalorías. Bueno, lo que puedo comentarte, Jennifer, es que para que el tratamiento nutricional en el paciente con bulimia sea satisfactorio, debe venir acompañado y o antecedido del tratamiento psicoterapéutico. Si una persona llega a un tratamiento nutricional con antecedente de bulimia, lo más seguro es que le diga al nutriólogo, esa dieta ya me la sé, esas calorías, esa dieta ya sé cuántas kilocalorías tiene, esto no me lo voy a comer porque es un exceso para mí, esto no lo voy a hacer, y entonces la persona se niega al tratamiento nutricional. Si lo acompañamos con el
tratamiento psicoterapéutico o psicológico, esto puede funcionar, pero casi puedo asegurarte, Jennifer, que de inicio solo el tratamiento nutricional tendrá poco éxito. Una vez que el tratamiento terapéutico está teniendo sus efectos positivos, puede ser que la persona inicie, porque ya lo sabe, ¿sí? Inicia a comer correctamente, porque realmente la persona con bulimia y anorexia sabe de calorías, sabe de combinaciones de alimentos, sabe de cantidades de fibra y líquidos. Entonces, si ya se está acompañando del tratamiento psicoterapéutico, ¿cómo acompañar o iniciar el tratamiento nutricional? Pues con las recomendaciones que disminuyan el efecto fisiológico de la sensación de pesadez, porque en ese momento la persona querrá ir a vomitar. Y entonces sugeriría yo fraccionar la dieta en quintos o en sextos, o sea, 5 alimentos pequeñitos o 6 alimentos pequeñitos a lo largo del día, supervisados, por supuesto. Mi recomendación sería separar la ingesta de líquidos con la ingesta de alimentos, esto para favorecer a que el volumen gástrico no sea demasiado elevado y bueno, decíamos siempre de una manera supervisada y con la explicación del paciente de por qué le estamos sugiriendo tal o cual cosa y escuchar si no está de acuerdo en algún punto del tratamiento nutricional, estar abiertos y ser flexibles también como nutriólogos a hacer el ajuste en las recomendaciones dietéticas. Sara Morales, gracias. Muchas gracias, Anaí. Terapia psicológica, pero aceptó terapia psicológica, pero tiene mucha recaída. Sí, Jennifer, yo creo que no sé qué tipo de terapia esté tomando, pero si hacemos caso a lo último que yo comentaba, sanar la relación con mamá. En mi experiencia, lo que he visto, esto ha tenido un impacto a largo plazo en los pacientes con un trastorno de conducta alimentaria, sobre todo con bulimia. ¿Sí? Entonces, te digo, no sé qué tipo de tratamiento esté llevando este paciente, pero creo que se pueden acercar a otras alternativas, decíamos la psicoterapia humanista o la biodescodificación que pudieran ayudar a sanar en ese sentido. Hay otras terapias que, bueno, pues dependerá de la apertura que se tenga y de la credibilidad que se les dé como a las regresiones y este otro tipo de terapias que pueden ayudarnos también a irnos a la raíz del problema y pues poder erradicarlo. Dice, ¿una persona que padece vigorexia puede padecer otro trastorno como la anorexia? Sí, la vigorexia cae en esta clasificación del DSM-5 donde hablamos de otros trastornos de la conducta alimentaria no especificados, en donde sabemos que el paciente con vigorexia se caracteriza porque tiene también una percepción distorsionada del cuerpo, pero a diferencia de la anorexia, en donde son bastante delgados, estas personas han generado una masa muscular digamos, mayor al promedio estándar para su edad y para la cantidad de ejercicio que haría una persona sin vigorexia. Como estamos hablando de que se tiene una percepción distorsionada del cuerpo, el paciente con vigorexia, desafortunadamente, después de la hipertrofia muscular, puede caer en atrofia muscular. Si desafortunadamente este paciente cae en atrofia muscular y después lejos de volver a ver los músculos así grandotes y verse, o que los demás lo vean con el cuerpo perfecto, cae en atrofia, entonces puede ser que por la frustración de no poder llegar a una masa muscular muy alta, se caiga en otra conducta compensatoria, como sería la anorexia. Entonces, a la par puede ser que no existan, pero después se puede presentar, porque acuérdense que una de las características es la distorsión o la dismorfia corporal. Muchas gracias, Araceli. Roxana, ¿se puede realizar el cuestionario a los padres sin un especialista o quién lo debe aplicar? No, el test, el behavior, se tiene que aplicar siempre por parte de un especialista. De hecho, si nosotros lo buscamos así como sin tener la cédula, a lo mejor pues es difícil que podamos tener acceso a ellos. Bueno, sabemos que a veces buscamos los medios de tenerlo, pero siempre tendrá que ser aplicado por un especialista
calificado y evaluado por un especialista. ¿Sí? Es decir, son test que no son como test de revista, que yo solito tengo mi puntuación y entonces ya sé, sino que la puntuación generalmente no está al alcance del paciente, sino que únicamente es manejado por el especialista y los resultados tienen que ser comunicados por él mismo. Jennifer, gracias. Diana, muchas gracias también. Y creo que ya, creo que se acabaron los comentarios y las preguntas. Sí, Samuel, o me estoy brincando. Sí, ¿verdad? ¿No? Así es, doctora, ya han concluido las preguntas. De hecho, ya también finalizó el tiempo de preguntas. Y bueno, no sé si tenga algo más que agregar, doctora, o damos como finalizada la sesión. Pues únicamente, Samuel, agradecerte mucho la invitación. Es un placer para mí poder compartir contigo y con todos ustedes. Gracias a UEPSA, gracias a todo el esfuerzo que ustedes hacen. Están ahí las formas de contacto conmigo por si alguien lo requiere. Y pues eso es todo. Samuel, a seguirnos cuidando a la distancia. Un abrazo con cariño para todos ustedes y pues a seguirnos cuidando. Perfecto. Se lo agradezco muchísimo, doctora. Nuevamente, tanto EPSA como el Comité de Salud Pública le da las gracias a usted y a los participantes por acompañarnos en esta bonita sesión. Y pues nada, muchísimas gracias nuevamente. Pasen un bonito día, chicos, y espero seguir en contacto con usted, doctora, en alguna otra ponencia o demás. Y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra página oficial de EPSA o en el grupo oficial de Salud Pública, ya se los haré llegar en el grupo oficial. Así que sin nada más que decir, muchísimas gracias y hasta luego. Bonito día. Gracias, Samuel. Hasta luego. Hasta luego.